En primer lugar, discúlpenme, un problema con la batería. Se cortó. Hace un rato también hubo otra interrupción por el vecino que golpeó, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido hoy bastantes interrupciones, pero no importa, sigamos. En primer lugar, Jeremías, Irmeyá, dijo, el profeta Jeremías, estamos hablando de uno de los más grandes profetas de Israel. Bueno, vamos a decir que Jeremías es mucho más famoso que Moisés, inteligente, mucho más inteligente que Moisés en ese sentido. Jeremías dijo: maldito aquel que confiara en el hombre, o que depositara su confianza en el hombre. Entonces, después el pueblo judío empezó con el tema del Mesías. Eso es otro punto de la teología. El primer tramo de la teología es, si Jeremías dice, maldito aquel que confía en el hombre, o maldito aquel que confiara en el hombre. Cuidado con las traducciones en español, que son horribles. Pero la Torá tiene la mayor grande de traducción en español perfecta para entender. En toda circunstancia, todo lo bueno que Dios nos confiere. Bueno, si Dios le dijo a Jeremías, porque yo pienso que ese razonamiento de Jeremías proviene de Dios, maldito aquel que confiara en el hombre, dijo Jeremías. Y una de las más preguntas que yo me hago es, ¿por qué existe la posibilidad del Mesías? Si Jeremías dijo, maldito aquel que confiara en el hombre. ¿Cómo puede ser que el profeta Jeremías diga una cosa y después se configure de la nada otra cosa? Y acá el profeta Jeremías habla constantemente de la Torá. Y dice que dentro de la Torá no hay contradicción, y acá encontramos una contradicción. Si Jeremías dice claramente que no hay que confiar en el hombre, ¿por qué directamente el pueblo de Israel no confía en Dios en vez de esperar la venida de un Mesías para hacer el templo? Eso es raro, ¿no? Lo del Mesías arranca con el tema del rey David. Israel necesitaba de un rey y le pide a Hashem un rey. Pero, ¿por qué no siguieron la enseñanza del profeta Jeremías, que dijo, maldito aquel que confiara en el hombre? Un rey es un hombre. Es un hombre que puede fallar. El único perfecto es Hashem, que no falla. Entonces, si Dios es perfecto, ¿por qué tenemos que confiar en un hombre? Primera pregunta que nos hacemos todos. Un rey, un Mesías, ¿para qué? Si el profeta Jeremías dice, no confiemos en hombres. Acá no es palabra mía, acá es palabra del profeta Jeremías. Jeremías dice, no hay que confiar en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, por eso ha venido tanta maldición a este mundo. Guerra, violencia,
en el nombre de un Mesías que todavía no aparece. Ahí se nota que hay doctrinas que cuando se imponen en una religión traen maldición, dice el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque si sabemos que Adán transgredió, sabemos que Adán pecó, sabemos que Eva pecó, ¿por qué tendríamos que confiar en un Mesías? Ahí va el punto, ahí va el punto. Estamos hablando de el Mesías predicado de Israel. Estamos hablando del Mesías judío, del Mesías prometido judío. Que ahí en más arrancan todos los demás diciendo que Jesús, que que patatín, que patatán. Primero le fue predicado al pueblo de Israel que el momento que vendría el Mesías, punto 1 de la teología, dice que el Mesías vendrá y cuando el Mesías venga, todos estos animales van a tener paz y ni siquiera van a morder. ¿Ok? Eso dice la Torá. ¿Por qué no encontramos eso en el Antiguo Testamento cristiano? Porque la Iglesia Católica le sacó partes al Antiguo Testamento cristiano. Así como Lutero le quitó discernimiento, páginas al Nuevo Testamento, cuando sacó los capítulos que tenía la Iglesia Católica contada dentro de su Biblia. Esto es maldición también, quitarle o añadirle algo a algo que Dios ya dijo que tengamos cuidado a través del profeta Jeremías. Podemos reflexionar, tener nuestra reflexión, pero imponer algo que esté fuera de la Torá, me parece que es algo proponer, hacer, quitar o añadir algo que realmente en la Torá, a través de los profetas no se dijo, es algo que es muy tonto hacer. Y vuelvo a repetir, Jeremías era uno de los profetas más jóvenes que tenía Israel, uno de los más jóvenes en entendimiento. Dios lo llamó para ser profeta, lo llamó porque lo quiso, lo llamó porque lo amó, lo llamó porque obedeció. Muy bien, el profeta Jeremías, una vez ya encargado por Dios para ser profeta, le dijo a los demás, sí o sí, maldito aquel que confiara en el hombre. Confiar en el hombre significa en todos los sentidos. Porque el hombre puede quitarle a la Biblia, puede agregarle a la Biblia. Pero dice el profeta Jeremías, cuando dice que es maldición agregar o añadir algo, porque el hombre puede llegar a equivocarse. Puede llegar a equivocarse. Y puede con una sola línea escrita, una sola línea no purificada escrita, o con sus acciones, mandar al carajo a toda una generación. Por eso la Torá prohíbe agregar o quitar. Pero si tenemos la reflexión de mejorar los conceptos de la Torá. Los conceptos de la Torá lo podemos pensarlo, al menos.
podemos hacernos preguntas sobre la Torá, pensar sobre los conceptos de la Torá. Es muy importante pensar en cada concepto de la Torá para no hacerle daño a las próximas generaciones. Eso es muy bueno. Una de las grandes reflexiones fue la del Rabino Arush sobre el concepto de la emuná. No todos los rabinos tienen el concepto de la emuná que tiene el Rabino Arush. Cada rabino contesta diferentemente según sus estudios, como dice el Rabino Broisman. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Hay diferencias en cada rabino y hay que entender que esas diferencias es por el concepto de vida que lleva cada uno. Cada vez que tenemos un diferente concepto, ese diferente concepto hay que practicarlo y vivirlo, si no resulta quitarlo, por así de encima. Porque a veces los conceptos, las preguntas mal formuladas hacia la Torá pueden llevar a la apostasía a cualquiera. A la apostasía en todo sentido. Entonces, podemos entender que uno trata siempre de hacer lo correcto en la vida, pero a veces uno se puede equivocar. Algunas veces, algunos de nosotros nos podemos equivocar. ¿Se entiende? Muy claramente no podemos equivocar. Porque en esta vida nadie es perfecto. Y cuando tenemos un mal concepto de la Torá podemos llegar a equivocarnos. Por eso hay que entender bien al profeta Jeremías. Hay que entender lo que dice el profeta Jeremías. No confiar en hombre. Confiar en Hashem, en lo que está escrito en todo sentido. Así como, los cristianos tienen el Nuevo Testamento, que se les respeta, el judaísmo respeta que haya nuevas escrituras dentro de dentro de su Biblia, pero no coincidimos que debe haber nuevas escrituras dentro de la Torá, porque si esas escrituras no son razonables, no tienen proyección de santidad, y el que la escribió no practicó la santidad que dice ahí, hay que tener cuidado. Entonces, por eso la Torá quedó siempre como Torá y nunca se implementó otra cosa que no sea la Torá. Hay que entenderlo. Otra cosa que yo creo, esto no lo digo de forma individual, lo digo a nivel personal y universal de todas las religiones. Yo creo que Dios respeta los días que uno realmente puede ir a adorarle a Él. Por ejemplo, si tenés tiempito los lunes, los martes, los miércoles, de adorar al Eterno, que a veces uno no tiene el tiempo necesario, o por algunas circunstancias, que uno pasa la vida, se olvida. Y para mí, los Shabbat recuerdo a Dios, miro películas del Eterno, miro muchas cosas de Dios, música del Eterno, todo de Dios. Y ya el lunes me pongo firme con la tefilá. Muy importante los lunes con el tema de la oración y el rezo.